Hola, amantes de la aviación. Les saluda Sky y hoy seguimos aprendiendo a transportar cargas por aire. Nuestro héroe de hoy es, quizás, uno de los aviones de transporte militar más famosos. Una máquina que lo ha visto todo durante sus años de servicio. Desde impresionantes misiones humanitarias hasta caóticas evacuaciones de horribles zonas de guerra. Este avión ya se ha jubilado, pero aún tiene mucho que contarnos. Así que saludemos al veterano. El C-141 Starlifter es un avión militar de transporte estratégico creado por la empresa Lockheed a principios de los años 60, que prestó servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos hasta principios del siglo XXI. Siendo el primer avión de carga pesado reacción, el C-141 sustituyó con éxito a la mayoría de sus predecesores y sentó las bases para una nueva etapa evolutiva de esta parte de la industria. En la década de 1950 y 1960 se produjo una reestructuración a gran escala de toda la industria aeronáutica, en la que los aviones de pistón fueron rápidamente desplazados por sus descendientes turbohélices y reactores. Obviamente, la aviación de transporte militar siguió el ejemplo y también se sumó a la tendencia. Y este cambio fue aún más relevante para el Servicio de Transporte Aéreo Militar de Estados Unidos. Los chicos del MATS, que se encargaban del transporte de carga para las fuerzas aéreas, se enfrentaban a una situación bastante complicada, pues tenían una enorme flota de aviones de transporte que, de repente, se quedaron obsoletos. Había que sustituirlos por máquinas completamente nuevas, cuya creación resultó ser una tarea igualmente compleja. En 1956, Douglas llevó al cielo su avión de transporte estrella, el C-133 Cargo Master, que era considerablemente superior a sus predecesores, pero no se convirtió en un remedio universal. Eran máquinas bastante complejas y caras, que requerían mucha atención y mejoras y no brillaban por su seguridad. Estos factores limitaron tanto el número de unidades entregadas como el alcance de su uso. Además, los Cargo Master estaban propulsados por motores turbohélice, lo que limitaba su velocidad de crucero a tan solo 520 km por hora. Era un gran problema, puesto que ya en los años 60 los motores a reacción estaban mostrando sus ventajas y en particular su velocidad. Los militares querían un avión que fuera más fácil de mantener, más versátil y, lo que es más importante, que volara más rápido. La primera solución a este problema fue el Boeing C-135 Stratolifter, una versión de carga del legendario progenitor, el prototipo 367-80, que se convertiría en el punto de partida de muchos Boeings de gran tamaño, incluido el Boeing 707. El Stratolifter era una máquina bastante decente, era fiable, espacioso y, lo más importante, era rápido. Además, en gran medida estaba unificado con el avión cisterna KC-135, por lo que a las fuerzas aéreas les resultaba más fácil operarlo. Al final, MATS consiguió 48 aviones de carga de este modelo y todos ellos se utilizaron activamente. Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, el C-135 seguía siendo una solución incompleta. Estos aviones eran exigentes respecto a los aeródromos. Su fuselaje se situaba demasiado alto sobre el suelo, mientras que el proceso de carga y descarga tenía que realizarse a través de puertas laterales, porque el C-135 no disponía de rampas. Esto significaba que sería casi imposible trabajar con cargas voluminosas y tampoco sería posible realizar operaciones aerotransportadas. Como resultado, en 1960, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había iniciado el programa de desarrollo de un carguero completamente nuevo que fuera capaz de hacerlo todo con eficacia. Tenía que ser un avión a reacción, capaz de volar a 6.500 kilómetros con una carga útil de 27 toneladas. Al mismo tiempo, tenía que ser poco exigente con la infraestructura de los aeródromos y poder llevar a cabo operaciones aerotransportadas, ya fuera con carga o con paracaidistas. Boeing, General Dynamics y Lockheed participaron en esta licitación, mientras que Douglas prefirió mantenerse al margen por estar ya completamente ocupado con su avión de transporte. Lockheed se puso manos a la obra con fervor. Por un lado,
ya tenían una exitosa experiencia con aviones de transporte militar. Al menos, el Hércules C-130 estaba demostrando un excelente rendimiento. Por otro lado, el nuevo avión era mucho más grande que el Hércules y además tenía que estar propulsado por motores a reacción, lo que básicamente lo convertía en el primero de su clase en aquella época. Bautizado como Model 300, el proyecto tenía una configuración que se parecía mucho a la de los nuevos aviones de transporte de la época, un fuselaje bajo con un tren de aterrizaje achaparrado y un ala alta. Obviamente, debía tener una gran puerta de carga en la parte trasera. A los militares les encantó el proyecto y en 1961 el Pentágono lo seleccionó como ganador de la licitación. Un dato curioso: el primer documento firmado por el presidente John Fitzgerald Kennedy tras su toma de posesión fue el contrato de adquisición de los aviones de transporte de Lockheed. Este carguero se llamó oficialmente C-141 Starlifter, una combinación del índice militar habitual, la pasión de Lockheed por la palabra Star y el hecho de que es un lifter o levantador de pesas en español. El contrato incluía la creación de 5 prototipos para pruebas y los chicos de Lockheed se esforzaron al máximo para entregar el primer prototipo en 1963, solo 3 años después del inicio del programa. Ese año se celebró una ceremonia de presentación del prototipo C-141A en la planta de Marietta, estado de Georgia, que es donde tendría lugar la producción en serie. Y bueno, echemos un vistazo al avión que crearon. En términos de configuración general, el C-141 Starlifter puede considerarse un clásico avión de transporte militar pesado. El fuselaje tenía una forma bastante simple, con una sección transversal circular y presentaba 4 puertas principales. Una en la parte delantera para la tripulación, 2 detrás del ala para los paracaidistas y una grande con una rampa, que obviamente estaba destinada a la carga. Naturalmente, la sección de popa del fuselaje estaba un poco elevada para liberar la zona de carga de las estructuras del empenaje. Hablando del empenaje, tenía una cola en T con un gran estabilizador horizontal. Esta solución se consideró bastante acertada y esta configuración se sigue utilizando en todos los cargueros pesados estadounidenses, de una forma u otra. El avión tenía una ala alta ligeramente barrida, con una envergadura de 48,8 metros. Los dispositivos hipersustentadores eran también clásicos. Cada consola contaba con alerones, enormes flaps extensibles y spoilers, pero los slats no fueron instalados. Los chicos de Lockheed aprendieron de los errores cometidos por Douglas con su C-133 y los tuvieron en cuenta a la hora de crear el Starlifter. A la hora de construir el fuselaje utilizaron aleaciones especiales de aluminio más resistentes a las microfisuras, mientras que las zonas críticas se reforzaron con parches de titanio. La planta motriz estaba formada por 4 turbofanes Pratt & Whitney TF33, cada uno de los cuales proporcionaba 93 kN de empuje. En realidad, se trata de una versión militar del motor JT3D. Gracias a esta elección de motores, el C-141 era fácil de manejar. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya tenía muchos otros aviones con estos motores, incluidas todas las versiones del Boeing 135 y los bombarderos B-52. Estos motores eran bastante fiables y eficientes. Con su ayuda, el C-141A podía alcanzar una velocidad de más de 900 km por hora, tenía una autonomía de 6.600 km completamente cargado o hasta 10.000 km vacío. Como era de esperar en un carguero, el tren de aterrizaje era muy bajo, lo que permitía situar la entrada al compartimiento de carga a solo 130 centímetros del suelo. Cada una de las 2 patas principales tenía 4 ruedas y se retraían en los carenados de los laterales del fuselaje. Hablando de eso, el carenado izquierdo también almacenaba la unidad de potencia auxiliar. La pata delantera era clásica, con solo 2 ruedas. La tripulación habitual estaba formada por 5 personas, 2 pilotos, un ingeniero de vuelo, un navegante y un operador de carga. La bodega de carga del C-141A básico tenía 3 metros de ancho, 2,7 metros de alto y 21 metros de largo. Su estructura reforzada le permitía transportar una amplia gama de cargas. Obviamente,
cuanto más pesada era la carga útil, menos combustible podía llevar encima y menor era la autonomía. La carga útil habitual de este avión alcanzaba las 32 toneladas y podía consistir tanto en material militar como en personas, hasta 154 soldados, 123 paracaidistas totalmente equipados u 80 camillas para heridos más personal médico. Por supuesto, también había cargas especiales. Por ejemplo, el compartimiento de carga del C-141 se reforzó para poder transportar los misiles balísticos LGM-30 Minuteman, cuyo peso, junto con sus contenedores, alcanzaban las 42 toneladas. De hecho, en este caso, los chicos de Lockheed incluso habían ido un poco demasiado lejos con el refuerzo, o no habían ido lo suficientemente lejos con las dimensiones. La práctica real había demostrado que los operadores estaban limitados, sobre todo por las dimensiones de la bodega de carga, más que su capacidad de carga útil. En diciembre de 1963, el avión realizó su vuelo inaugural. Los 5 aviones de prueba fueron utilizados activamente tanto por Lockheed como por el personal de MAC. Las entregas comenzaron en 1965 y al final, en lugar de los 132 aviones previstos, el Pentágono amplió el pedido hasta 284 aparatos. Era un avión excelente y la guerra de Vietnam aumentó la necesidad de puentes aéreos. El lote completo se entregó ya en 1968, en solo 3 años. Dadas las circunstancias, no hubo tiempo para contemplaciones y los C-141 fueron enviados inmediatamente a cumplir sus misiones. Irónicamente, el problema de que el compartimiento de carga no era lo bastante grande surgió casi al instante, y los militares no tuvieron más remedio que utilizar el C-124 Globemaster II cuando necesitaban transportar cargas voluminosas. Al final, la solución definitiva no llegó hasta la entrada del C-5 Galaxy. Sin embargo, el Starlifter cumplió con éxito la mayoría de sus misiones y recibió su bautismo de fuego en Vietnam, donde se ganó el respeto de sus operadores. Se hizo aún más famoso tras la evacuación a gran escala de las fuerzas estadounidenses y los refugiados de la sitiada Saigón en los albores de la guerra. No fue el episodio más glorioso de la historia de Estados Unidos, pero el avión había demostrado su valía. La flota del C-141 Starlifter se había convertido básicamente en el fundamento de la aviación del transporte militar estadounidense desde la década de 1960 hasta los años 90 y participó en prácticamente todas las operaciones a gran escala durante ese periodo de tiempo. Como resultado, en 1975 cada avión tenía ya una media de 20.000 horas de vuelo. Curiosamente, durante ese tiempo los militares, tanto estadounidenses como extranjeros, habían cambiado de opinión sobre los aviones a reacción, mientras que en los años 60 estaban convencidos de que los turbohélices eran solo una solución temporal. A mediados de los 70 resultó que en muchos aspectos los turbohélices eran mejores que los reactores, al menos en el segmento de peso medio. Así, mientras que el C-133 Cargo Master fue enviado al desguace sin remordimientos, el viejo C-130 Hércules sigue volando y ni se le pasa por la cabeza ceder el paso a sus homólogos a reacción. Por supuesto, algunas de las principales ventajas de los aviones turbohélice eran la posibilidad de mantener los costes bastante bajos y su capacidad para aterrizar en aeródromos sin pavimentar de forma más suave, al poder mantener una velocidad de aterrizaje más baja. En tales condiciones, el C-141 aterrizaría con más fuerza, lo que provocaría todo tipo de problemas, desde los mundanos daños de la pista hasta un desgaste más rápido del fuselaje. El ala y la sección central sufrirían la mayor parte de los daños y su estado ya era preocupante a finales de los años 70. El mantenimiento y las reparaciones empezaban a ser insuficientes. Para entonces, la Fuerza Aérea ya había iniciado un programa de modernización de su flota de C-141 con el objetivo tanto de mejorar su rendimiento como de solucionar los problemas de desgaste. Lockheed aprovechó esta oportunidad y propuso ir aún más lejos con la actualización, introduciendo cambios más sustanciales en el fuselaje. Al final,
Sustituyeron todos los componentes desgastados por otros nuevos, actualizaron los sistemas de a bordo, añadieron sistemas de reabastecimiento aéreo y solucionaron el problema de un comportamiento de carga excesivamente pequeño, alargando el fuselaje más de 7 metros. Y así nació el C-141B. De hecho, la modernización no implicaría la entrega de un nuevo lote de aviones, sino precisamente la modificación de los ya existentes. Esto es lo que se había hecho entre 1979 y 1982 con 270 aviones, que era casi la totalidad de la flota de estos aviones operados entonces. Tras la modernización, estos aviones siguieron volando intensamente hasta mediados de los años 90, cuando volvieron los problemas de rotura y desgaste tras la operación Tormenta del Desierto. Estos cargueros volaban tanto que su vida útil estaba llegando a su fin. El ejército tuvo incluso que limitar la carga máxima permitida en estos aviones, mientras que Lockheed propuso llevar a cabo otra serie de modernizaciones para alargar su vida útil, pero el Pentágono ya no tenía prisa. La Guerra Fría había terminado y de repente había mucho menos trabajo que hacer para los aviones de transporte estratégico. Había reducciones presupuestarias y el sucesor del Starlifter, el C-17 Globemaster III, estaba a punto de ser aprobado para el servicio operativo. En cualquier caso, nadie iba a llevar a cabo los trabajos monumentales que se hicieron para actualizar la versión A a la B. A finales de los 90 se ultimó un programa de modernización, pero consistía únicamente en pequeñas mejoras y en la sustitución de la aviónica por la inclusión de una cabina de cristal. Ahora, estos aviones podían ser pilotados por una tripulación de 2 personas. Como resultado, 63 Starlifters se modernizaron modestamente para convertirse en el C-141C. Otros 13 aviones fueron modificados en el marco del proyecto SOLL, Operación Especial de Bajo Nivel, que los hizo llevar a cabo misiones de lanzamiento aéreo a baja altitud en zonas disputadas, tanto de material como de paracaidistas. Sin embargo, ya se trataba de aviones altamente especializados, utilizados sobre todo por las fuerzas especiales. En cuanto a las estadísticas de incidencia, los C-141 no eran la cúspide de la seguridad, pero a pesar de ello, eran bastante buenos. En toda su vida útil, solo se perdieron 21 unidades de las 284 que se entregaron. Eso sí, al ver estas cifras, hay que tener en cuenta que volaron durante varias décadas en condiciones bastante duras. Por supuesto, los aviadores jugueteaban con estos aviones más de lo que acabo de contarles. Lo interesante es que, desde el inicio del proyecto en los años 60, Lockheed estaba creando un avión destinado no solo al ejército, sino también al mercado comercial civil. Para ello, desarrollaron la versión L-300 Super Starlifter, sin el equipamiento militar, con un fuselaje alargado y dotado del equipamiento civil de a bordo habitual. Algunos operadores de carga se interesaron por el proyecto, pero, por desgracia para Lockheed, no pudieron tener éxito en este campo. Al fin y al cabo, el transporte militar es algo bastante específico y en consecuencia, incluso con todas las modificaciones, resultó ser demasiado complejo de manejar y no era económicamente eficiente para el mercado civil. Además, el problema de las dimensiones del compartimiento de carga era aún más grave en este caso. Mientras que en la mayoría de los casos los militares tenían una carga más bien pequeña, pero al mismo tiempo muy pesada, en el mercado civil las cosas solían ser al revés. La carga no era tan pesada, pero sí voluminosa. En consecuencia, no podían competir con las versiones de carga de los aviones de pasajeros. Así que al final, Lockheed montó un prototipo, lo probó y luego decidió abandonar el proyecto y entregó el avión a la NASA. La NASA aceptó el avión con los brazos abiertos y durante varias décadas se utilizó para realizar multitud de experimentos. Con el tiempo, el avión se convirtió en un observatorio volante con un telescopio instalado en su fuselaje. Realizaría muchos vuelos hasta mediados de los años 90 como Observatorio Aerotransportado Kuiper. Ahora los cielos son observados por su sucesor, el Boeing 747 SP, equipado con un telescopio infrarrojo,
el renombrado Observatorio de la Estratosfera SOFIA. Por supuesto, los aviadores experimentales no serían ellos mismos si no crearan algo realmente excepcional. Este sobresaliente sería el proyecto Eclipse, que se llevó a cabo entre 1997 y 1998. La idea era conseguir que un avión de transporte militar, el C-141 para ser exactos, remolcara a otro avión más pequeño y ahorrara su combustible. Se preguntarán, ¿pero qué tiene de especial? ¿Acaso nunca has visto un planeador? Pues sí, claro que los he visto, pero aquí, en lugar de un planeador, tenían un caza F-106 Delta Dart en forma de avión no tripulado QF-106 y realmente volaba. La idea podría convertirse en algo aún mayor. De hecho, los aviadores contemplaron la posibilidad de utilizar este método para elevar un pequeño cohete portador que se lanzaría desde el aire. Algo así como el Spaceship 2 o el Stargazer con correa, pero no estaba destinado a hacerse realidad. Como pueden imaginar, toda esta diversión con los Starlifters no podía durar para siempre. Abandonaron la NASA y también la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 2004, los C-141 estaban prácticamente retirados y conservados. En 2020, todos los aviones habían sido retirados de servicio. Unos 15 de ellos se encuentran ahora en exposiciones estáticas en museos de aviación, mientras que el resto se almacenó en el mega aparcamiento de Davis Monthan en Arizona o simplemente se cortaron en pedazos. Y esta es la historia de uno de los aviones militares de transporte aéreo más destacados del mundo. Escriban en los comentarios lo que piensan de este alegre avión que tanto llegó a ver y suscríbanse al canal. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos.